como es de costumbre, yo siempre leo el contexto, es decir, los versículos que vamos a estudiar y luego tocamos este versículo por versículo. Así que permítame leer desde Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo 5, versículo 12, donde nos quedamos la semana pasada. Dice Primera de Tesalonicenses 5:12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. No es orad sin cesar, por si acaso, es orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, interesantísimo el versículo 19. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Permíteme sacarme un conejito. Gracias. Entonces, el versículo 2, hermanos, dice lo siguiente. ¿Cómo estás, Luis Esteves? Socorro Morales, ¿qué tal? El versículo dice así, el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tened paz entre vosotros. Aparentemente, esto que dice, tened paz entre vosotros, posiblemente esté haciendo alusión de que había tal vez algún tipo de conflicto entre la feligresía, los hermanos y el liderazgo que se estaba estableciendo en Tesalónica. Recordemos que Tesalónica fue visitada solamente por 3 semanas durante el viaje, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y en esas semanas él predicó en las sinagogas, pero muchos gentiles creyeron y también judíos. Entonces habían algunos judíos que alborotaron la ciudad, persiguieron a Pablo, tuvieron que huir de noche, corriendo, salieron, porque Jason o Jasón que los hospedaba los hizo salir. Y bueno, de ahí mandaron a Timoteo para enterarse de toda la cuestión. Entonces ya se estaba formando la iglesia, ya se estaba formando el liderazgo de la iglesia también. Y Pablo está haciendo una exhortación a los hermanos en general. Yo lo que quiero hacer en este momento, hermanos, es lo siguiente. Primero quiero aprovechar esto para explicar más o menos cómo es que nos manejamos en el liderazgo de Calvary Chapel. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que creemos en el liderazgo en Calvary Chapel es el modelo que nosotros encontramos según en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios y la organización que hizo Dios en el pueblo de Israel llamando a una persona. ¿Ok? Dios llamó a Moisés, ¿no? ¿De acuerdo? Y también llamó a su hermano Aarón. Entonces, esto para nosotros es el modelo de cómo Dios constituye su pueblo, cómo lo hace. Entonces, Dios llama a una persona de entre la congregación y la pone a cargo de ella. Este modelo nosotros lo tomamos del llamamiento de Moisés y de cómo organizó Dios, el Señor, el liderazgo, ¿no? en su pueblo Israel. Entonces, yo lo que quiero hacer es ahorita citarles algunos versículos que hablan acerca del reconocimiento que tiene que haber en el liderazgo y cómo nosotros tomamos esto en la iglesia o en las iglesias de Calvary Chapel para explicarles el panorama más o menos de cómo es que nos manejamos nosotros como movimiento, como iglesias de un movimiento, porque no somos una denominación. Entonces, voy a leer algunos versículos, ¿ya? No están sacados fuera de contexto, son versículos que hablan específicamente del liderazgo y de las exhortaciones que tienen que ver con el liderazgo, ¿ya? Que están en el Nuevo Testamento, básicamente, de donde nosotros recogemos el testimonio de cómo es que la iglesia se conforma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero hay algo revelador. Aquí está diciendo Pablo que Timoteo fue nombrado, ¿no es cierto?, en la iglesia, digamos, por medio de una profecía que se dio en la iglesia y los ancianos les impusieron las manos a Timoteo. Entonces, esto es como un reconocimiento eclesial. La iglesia reconocía el ministerio que había tenido Timoteo y la experiencia que había tenido Timoteo con todos los viajes que tenía, ¿no?
Y cuando Pablo le escribe a Timoteo y lo deja en las ciudades para que pastoree a otros pastores de otras iglesias, le escribe esto. Entonces, después del reconocimiento del llamado, los ancianos confirmaban el llamado orando por los pastores locales. ¿De acuerdo? Hay otro texto, 2 de Timoteo 1:6, y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acá Pablo le está escribiendo de nuevo a Timoteo y le está diciendo lo siguiente: avive el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, que cuando Timoteo fue nombrado, digamos, pastor o ministro del Evangelio, no solamente los ancianos de la iglesia, sino también Pablo le impuso las manos. Es lo que acostumbramos ahora en la actualidad también, ¿ya? Entonces estamos introduciendo el tipo de liderazgo porque el versículo 12 dice bien claro, ¿no? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os presiden en el Señor. Entonces, otro texto más, Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Es Pablo escribiéndole a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, aquí Pablo manda a Tito a que constituya ancianos para que los pastores de las iglesias no trabajen solos. ¿De acuerdo? Ahora, en el contexto de la iglesia primitiva, no existían los edificios de iglesias como existen hoy. Las iglesias eran básicamente como células familiares y de pronto cuando había oportunidad de reunirse en un local o en un ambiente amplio y grande lo hacían, y mayormente a veces pedían permiso de las sinagogas para reunirse ahí porque tenían espacio para más de 50, 60, 100 personas, quién sabe. ¿De acuerdo? Entonces no es que habían los templos como los tenemos ahora, ¿ya? Entonces se dividían por ciudades y decía por eso Pablo a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de Efeso, a los hermanos de Colosenses, porque habían diferentes iglesias en esas mismas ciudades, pero se localizaban conforme al nombre de las iglesias que pertenecían a tal ciudad. Como lo hacemos ahora, por ejemplo, ¿no? Calvary Chapel Surco, Calvary Chapel Monterrico, Calvary Chapel Pucallpa, como lo hacemos ahora nosotros. Entonces, en estos contextos que está en Hechos 13:1, por ejemplo, veamos qué tipo de administración había y organización de gobierno. Dice en Hechos 13:1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, esto de aquí no indica básicamente un presbiterio, simplemente lo que está haciendo es indicando el tipo de personas que estaban en ese momento cuando el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Pablo, a Bernabé para la obra a los que yo los he llamado. Entonces, acá está haciendo un reconocimiento de estos hombres que eran como dones específicamente para esta localidad. ¿De acuerdo? Hay otro texto importante también, Hechos 15:4 dice: y llegados a Jerusalén, cuando Pablo ya retorna después del primer viaje misionero, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, escuchen, la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, en la iglesia de Jerusalén no solo había una iglesia local, o sea, la iglesia en Jerusalén no era solamente un solo edificio, ya la iglesia estaba distribuida en toda la ciudad, en la casa de varios hermanos. Y a veces se reunían en las sinagogas, como ya dije. Y los apóstoles y los ancianos lideraban algunas comunidades, porque eran demasiado en número. En Hechos 2 podemos ver que se convirtieron la primera vez 3.000 y luego 5.000. Es demasiado difícil manejar tanta gente. Por eso se organizaban en las casas de los hermanos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Perdón, acá tengo otros textos más. En Hebreos 13:7 ya se están haciendo exhortaciones acerca del liderazgo. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí en el original griego, cuando se escribió Hebreos, no dice pastores, dice acordaos de vuestros dirigentes, los que los dirigen, las personas que están a cargo. En Hebreos 13:17 también dice lo mismo, cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, en estos dos versículos, Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17, no dice pastores, dice básicamente en el original griego los dirigentes, las personas que están en el liderazgo de la iglesia. ¿De acuerdo? Y es que esto explica algo bien interesante. Y en 1 Timoteo 5:17 también dice: los ancianos que gobiernan bien, ojo, que pudieran ser tanto
pastores como presbíteros, ¿de acuerdo?, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esta palabra me llama la atención, porque doble honor en el griego original básicamente significa doble pago, ¿ya? Doble pago, doble salario. Y estas son exhortaciones que hace Pablo a Timoteo. No sabemos quién escribió Hebreos, ¿no? Hay diferentes posturas de quién es el autor de Hebreos. No se ha discutido o sea que Hebreos, el libro de Hebreos es inspirado, eso no está en discusión, pero sí hay algunas diferentes posturas acerca del autor, quién escribió. Particularmente, esto es Iván González, no lo dice la palabra en ningún sitio, particularmente pienso yo que es una teología paulina, pero hay algunos que dicen que no, entonces no es una materia de discusión en el tema. Entonces, existen diferentes modelos de gobierno en la actualidad, como los modelos presbiterianos, ¿de acuerdo? O sea, modelos de liderazgo de iglesia. Los gobiernos presbiterianos, por ejemplo, fue una invención que se dio en las iglesias en los Estados Unidos poco después de que Estados Unidos se independizó del rey Charles, ¿no? del rey en la guerra de la independencia. Muchos inmigrantes llegaron de Europa, no solamente ingleses, franceses, irlandeses, llegaron a las Américas, lo que es Estados Unidos ahora. Después siguieron sirviendo como colonia, luego se independizaron y los cristianos también llegaron. Pero como estaban con esa sed democrática, entonces las iglesias se empezaron a formar con presbiterios, es decir, democracia dentro de la iglesia. Entonces el deseo de ser democráticos en todo a estos cristianos les llevó a tener el deseo en las iglesias de tener un presbiterio, en las iglesias protestantes. Entonces, que no solo gobernaba la iglesia, sino que también escogían a quién los podía pastorear. Este presbiterio escogía a los pastores. Entonces, esto es un modelo de iglesia que no es muy antiguo, ¿de acuerdo? Las iglesias presbiterianas. No es un modelo que podemos decir que ha sido tomado de la iglesia primitiva, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de modelo incluso, ¿no? El pastor está sujeto al presbiterio, de tal manera que hay como una especie de antagonismo o dualismo, no sé cómo llamarlo, porque el pastor, que se supone que es el que dirige la iglesia, está supeditado a la toma de decisiones del presbiterio. Y se supone que el pastor es el que tiene que pastorear a toda la iglesia, incluyendo a los ancianos. Pero bueno, son asuntos que están así como un poquito, que hay que ponerlos en el tintero. Hay otro tipo también de modelo de iglesia episcopal o obispal, como le llaman algunos, ¿no? En donde está dirigido por una jerarquía. Hay un principal que gobierna a todos en general, como por ejemplo la iglesia predominante en nuestro país. El Papa para ellos es el vicario de Cristo, lo cual para mí es algo que no debe ni siquiera pronunciarse, porque el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, no es ningún hombre, ¿de acuerdo? Pero bueno, ellos se manejan así. Hay una jerarquía principal, hay una persona principal quien gobierna a todos, ¿ya? Y en la iglesia católica es el Papa y en la iglesia anglicana es el obispo máximo, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestro punto de vista de observación bíblica, ¿ya? Estos gobiernos colisionan, chocan de frente con lo que dice Efesios 4:11. Cuando Efesios 4:11 dice bien claro, Él mismo constituye. Quien constituye a los líderes en la iglesia no es el nombramiento de algunos, sino Dios es el que levanta de entre la congregación, como fue levantado a Moisés. ¿De acuerdo? Entonces, Dios mismo es el que levanta a sus pastores locales. ¿De acuerdo? Y en nuestras iglesias de Calvary Chapel, como dije al principio, le voy a explicar, ¿no? En nuestras iglesias cada congregación es autónoma y autosostenible. Ninguna Calvary es hija de la otra. Aquí en 1995, en marzo del 95, vino el pastor Lucho, fundamos Calvary Chapel en esos años y ahora hay como 30 y tantas Calvary Chapels en el Perú. ¿De acuerdo? Pero ninguna es hija de la otra. Y de todas ellas Dios ha levantado pastores. Algunos han salido de la iglesia de nosotros, algunos han salido del colegio bíblico, pero todos son independientes. Y el pastor es el que recibe la guianza del Espíritu Santo de cómo conducir a la congregación, porque son diferentes entornos culturales en cada ciudad de nuestro propio país. Entonces creemos que si Dios levanta y guía, Él provee. Entonces Calvary Chapel, ¿ya? Nuestra asociación de iglesias, o sea, Calvary Chapel es una asociación de iglesias que forma parte de Calvary Chapel Association. ¿Qué es esto? Yo les invito, vayan a la página web y pongan Calvary Chapel Association. Ahí ustedes van a ver la historia de cómo se fundó, cómo empezó todo el movimiento por los años 60, 70 más o menos, cuando Chuck Smith recibió la encomienda del Señor de básicamente predicar la palabra capítulo por capítulo y versículo por versículo.
Y el nombre Calvary Chapel ya existía, porque así se llamaba la iglesia a la que él formó parte al principio de su ministerio, cuando el Señor lo llamó al pastorado. Y luego, bueno, vino la conversión de los hippies y todo este asunto que es histórico, que ustedes lo pueden revisar. Entonces, el pastor Chuck Smith siempre alentó el tipo de gobierno autónomo de cada iglesia, ¿de acuerdo? Y nunca interferir con la administración de las iglesias que forman parte de la asociación, ¿de acuerdo? O sea, todas nuestras iglesias están formando parte de Calvary Chapel Association, pero cada iglesia es independiente, ¿de acuerdo? Ahora, existe lo que se llama un concilio. ¿Quiénes son estas personas del concilio? Son los discípulos de Chuck, los primeros que estuvieron a los pies de Chuck, que cuando Chuck estaba enseñando y estaba creciendo el movimiento, ¿de acuerdo? Eran sus discípulos, personas que ahora son pastores en sus propias iglesias, o que algunos de ellos ya han pasado sus iglesias a sus hijos o a otros de esos pastores y están dedicándose básicamente a la enseñanza, al ministerio, estar viajando y visitando otros ministerios, ¿no? Y este concilio básicamente existe con la finalidad de perdurar o cuidar los distintivos del movimiento Calvary Chapel. Ellos no tienen ninguna jurisdicción, ni toman decisiones sobre las iglesias locales, ni nada. Lo único que hacen es simplemente mantener los distintivos, que los distintivos no es otra cosa más que lo que creemos de lo que la Biblia dice, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nos manejamos en Calvary Chapel, y este es el tipo de gobierno de iglesia que nosotros profesamos, que nosotros creemos. Un modelo de iglesia bíblico en donde el pastor es la cabeza máxima con sus copastores, y si hubiera ancianos también. Ahora, los ancianos también pueden ser pastores y los pastores también pueden ser ancianos, ¿no? Entonces, es más o menos así como está constituido, digamos, la parte jerárquica, si es que esta es la palabra, aunque es demasiado dura esta palabra, pero la parte del gobierno de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, en Calvary Chapel Association básicamente ministramos el compañerismo, los distintivos, las características del estilo de las iglesias de Calvary Chapel, ¿no? Y siempre se vela para que se enseñe la sana doctrina. Cada Calvary Chapel, quien lidera en cada Calvary Chapel es el pastor, ¿de acuerdo? El pastor principal, ¿sí? Él puede tener, tiene la última palabra, puede tener a los otros pastores que consultan decisiones, pero quien tiene la última palabra es el pastor. Y puede consultar con ancianos, que no necesariamente pueden ser ministros, ancianos ministros, pueden ser personas que tienen experiencia en algunas otras áreas de la iglesia, o pueden ser los diáconos también, que ven toda la parte logística de la situación. Entonces yo quise básicamente introducir y explicar esto y aprovechar esta parte para explicar más o menos qué es lo que hacemos y qué somos en Calvary Chapel, porque sé que este video lo van a ver muchas otras personas. Entonces, volviendo básicamente al estudio, Pablo hace mención aquí de no solo tener a los pastores y ancianos, que dicho sea de paso, a veces son los mismos, los pastores también son ancianos, en mucha estima, dice el versículo 12, ¿de acuerdo? Sino que indica que ellos también tienen que tener autoridad administrativa. Básicamente, acá dice en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y trabajan entre ustedes. Entonces, estas son las características básicas. Ningún pastor puede meterse en tu vida personal. No puedes dejar que un pastor dirija tu vida. No es esa la función de un pastor. El pastor vela por la enseñanza, el alimento espiritual de las ovejas. Pero si alguna iglesia, algún pastor, o estás escuchando por ahí alguna situación de alguna enseñanza o doctrina que el pastor intenta dirigir tu vida, sal corriendo, porque eso no dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, trabajar, presidir y amonestar son las cosas que el Señor encomienda a los pastores. Son cualidades de un pastor y tal vez de algún anciano reconocido por la iglesia y nombrado por el pastor. No hay los autonombramientos en la iglesia. No hay que, yo quiero ser pastor y ya soy pastor, pues si se acabó. No es eso, no existe eso. Tiene que ser reconocido por el pastor o por el cuerpo pastoral, incluso los ancianos, y más, los diáconos también tienen que ser sometidos a prueba primeros, según dice Pablo, ¿no? Entonces, y es así como se maneja el gobierno de nuestras iglesias. Ahora, hay muchos pastores que trabajan a tiempo completo y algunos tienen trabajos seculares. De eso depende de la provisión que Dios dé a cada iglesia, a cada congregación, ¿no? Entonces, es bueno tener esto en cuenta porque a veces pensamos que las iglesias subsisten solitas de la nada, pero no es así. Entonces, este es el tipo de organización. Entonces, nunca hay que olvidar, ¿no? Para cerrar esta parte, nunca hay que olvidar que el mismo Señor es el que levanta a este cargo, a esta persona X. No por las virtudes de nadie, porque nadie es más que nadie. Todos somos hermanos en Cristo. Simplemente el Señor elige a alguien como un siervo para que sirva a los otros y punto. De eso se trata el liderazgo en nuestras iglesias, ¿de acuerdo?
Pero sí, obviamente, merece todo el reconocimiento del nombramiento. ¿Por qué? Porque si faltamos al liderazgo, estamos faltando a Dios, porque Dios es el que ha instituido el liderazgo en la iglesia, ¿de acuerdo? Pero tampoco hay que rendirle pleitesía, ¿de acuerdo? Tenemos que someternos a nuestros pastores y todo, pero no podemos dejar de que los pastores dirijan o intervengan en nuestra vida y no podamos ni siquiera tomar una decisión si el pastor no está de acuerdo. O sea, no es así. Nunca aconsejamos eso en nuestras iglesias. ¿De acuerdo? Versículo 14, continuamos. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esto es bien interesante. Pablo está encargando aquí esta tarea no solamente a los pastores, ¿sí? Dice, también os rogamos, hermanos. Les está escribiendo a todos ellos, a todos los de Tesalónica. Es decir, tenemos que amonestar, animar a los hermanos, pero no solamente el liderazgo, todos los que podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente está dirigido a los pastores, sino a toda la congregación. No se trata tampoco, ¿no? Y esto sí hay que aclararlo, no se trata tampoco de maltratar, acusar, excomulgar a las personas ociosas. No está hablando de eso. O a las de poco ánimo, o a los débiles, ¿no? Yo he escuchado muchas frases cuando a veces preguntas por algún hermano y tú dices, oye, ¿el hermano dónde está? Y te responden, no, se está en otra. Bueno, pero ¿y por qué no lo llamas? No sé, ya no quiere saber nada. Pero bueno, al menos mándale un mensaje. O sea, lamentablemente, hermanos, es triste decirlo, pero en el cristianismo hay muchos cristianos que ven al cristiano caído y le meten 5 tiros más. Cuando tenemos que estar intercediendo por el pueblo, cuando tenemos que estar orando y rescatando y exhortando y animando a las personas. Hay diferentes problemas y situaciones que se dan en la vida de cada uno y tenemos que compartir las cargas. Hay que aprender a vivir compartiendo las cargas, ¿sí? Es decir, poniéndose en los zapatos y en el pellejo del hermano para interceder, ¿no? Propiamente y ayudar a la persona. El griego para amonestéis es bien interesante. En el griego viene de la palabra que trato de pronunciarla, ¿ya? Es noutseteo, ¿ya? Que básicamente significa que tenemos que tenerlos en la mente, ¿ya? Ponernos en la mente, advertir o regañar gentilmente, exhortar, amonestar. Eso es lo que significa cuando Pablo dice que amonestéis a los ociosos. No dice agárralo de los pelos, no dice grítale, no dice bótalo de la iglesia, no dice resóndralo, no dice pégale, no dice eso. Lo más importante de todo esto es que seamos pacientes con todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro tendón de Aquiles. Todos tenemos alguna debilidad. En Gálatas, capítulo 6, del 1 al 3, dice bien claro, vosotros hermanos que sois espirituales, restaurar a los hermanos que han caído con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos que tener esto en la mente, porque a veces somos muy rápidos cuando queremos juzgar el pecado ajeno, o la caída del hermano cuando está en situaciones difíciles, o la situación de un hermano que no comprendemos bien, pero de frente, no, lo que pasa es que este hermano así, asá. Y no necesariamente tenemos que tener ese temperamento. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, los unos para con nosotros y para con todos. Entonces, aquí, hermanos, hay que tener algo bien presente. Es imposible que no haya problemas. Es imposible que no haya discrepancias. Es imposible que no haya diferencias. Siempre las va a haber. Todos nosotros tenemos diferente formación familiar, diferente formación cultural, diferente cosmovisión, diferente clase social, diferente clase de estudios, diferente preparación, lo que fuera que sea, que forman la personalidad, que forma el temperamento, que forma el carácter. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente ser pacientes con aquellas personas que de repente no comprendemos el trasfondo del cual viene. Hay personas que están acostumbradas a no ser agradecidos y para ellos es normal. Entonces, si una persona no es agradecida, yo le voy a enseñar siendo yo agradecido y dándole gracias por todo lo que yo hago por él o él hace por mí. Y así voy exhortándole con mis actos a que sea agradecido. Hay personas que no están acostumbradas a pedir perdón porque de repente tuvieron, no sé, o sea, padres militares, pues, donde paran gritando a los hijos y tratan a los hijos como si fueran soldados, cachacos. Parece bien, no respire, no llore. O sea, no puede ser.
Y todo este trasfondo forma la personalidad. Entonces tenemos que tener esto en mente. Nadie es perfecto y todos padecemos de algo y por lo tanto tenemos que tener paciencia. Y cuando Pablo dice, mirad que ninguno pague mal por mal, básicamente, ¿ya?, está indicando de que nosotros pudiéramos tomar venganza de nuestras propias manos. Porque lo más natural es que tú devuelvas conforme a lo que te hicieron, ¿no? Y siempre está, así como me hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Qué se ha creído? ¿Cómo es posible que me haya hablado a mí así? No me respeta. Y entonces yo también, y esto que el otro, y por acá, por allá. Pero no es mejor sufrir, o sea, ¿por qué más bien dice la palabra, por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufrís el ser menospreciados? O sea, es digno, como dice el proverbio, ¿no? Digno le es al hombre pasar por alto la ofensa. Tenemos que tener esto en mente porque esto refleja el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, hay varias cosas y varias ópticas que tenemos que tener aquí en este sentido. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo tratamiento para la misma problemática. Muchos aportan soluciones para algo, pero de alguna manera tenemos que saber consensar cuando hay problemas. Por eso Pablo dice, no dejen que ninguno pague mal por mal. Y no le está hablando a los incrédulos, está hablándole a los hermanos de Tesalónica. Está hablándole a los cristianos, a los que han nacido de nuevo. Dice, antes seguid siempre lo bueno. Entonces, lo más normal en el mundo, ¿no?, es responder conforme a la ofensa, pero lo más loable es pasar por alto la ofensa, como ya lo dije, ¿no? A pesar, y esto a pesar de que tú no tengas la culpa. Si alguien te juzga o si alguien te calumnia y tú sabes que esa persona está mintiendo, tienes a alguien que es todopoderoso que te va a defender. Si puedes defenderte de manera pacífica, hazlo. Porque recuerdo mucho cuando estaba Jesús frente al sumo sacerdote, cuando lo llevaron en la noche y así, entre gallos y madrugada, con golpes y todo, a Jesús encadenado. Y cuando Jesús contesta, uno de los soldados que estaba ahí le pega y le mete una cachetada o un puñete. Y Jesús le dice, si he hablado mal, testifiquen que está mal. Y si no, ¿por qué me pegas? Y esto me hace pensar, ok, los cristianos tampoco somos llamados a ser tontitos, a que todo el mundo abuse de nosotros. Si podemos defendernos usando la justicia de Dios, con la paz y la pasividad que el Espíritu Santo nos puede dar, tenemos que defendernos. Yo puedo estar hablando muy románticamente del amor de Dios y puedo estar en una nube, en el limbo, flotando con mis alitas, hablando de la paz y de la misericordia y de la gracia y de la bondad. Pero si estoy en la calle y veo que alguien está intentando hacer algo a mi esposa, me voy a convertir en su demonio y voy a defender a mi esposa como pueda. ¿Por qué? Porque está agrediendo a mi propia carne. Entonces, tenemos que también tener este balance. ¿De acuerdo? Entonces, debemos incentivarnos a ser constantes en la ayuda mutua, pero no solo en las cosas materiales, ¿sí? Aquí pongo énfasis. No solo en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de hablar y también de ser escuchados. En esta pandemia, hermanos, donde todos estamos enclaustrados y metidos, ¿no?, con el temor de que nos vamos a contagiar, etcétera, no desperdiciemos el valioso tiempo que tenemos de whatsappear, como decimos, con los hermanos, de chatear, como decimos, con los hermanos, de estar en los estudios, de animarnos. El pastor está enseñando los domingos a las 5 de la tarde. Bueno, sí está enseñando, pero es una nueva transmisión que él decidió hacerla coloquial, amical, en donde la gente hace preguntas y respuestas y la gente pone comentarios. Fabuloso. ¿Por qué? Porque la gente seguimos identificados, seguimos animándonos, la gente hace preguntas, se dan las respuestas y estamos manteniendo esta comunión que es importante, ¿de acuerdo? Y a veces, hermanos, simplemente hay que escuchar al hermano, nada más. Simplemente servir de consuelo. Hay gente que solo quiere hablar, se quiere desahogar, escuchémosle, ¿sí? Entonces, continuamos. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Es algo que no necesariamente se le puede recomendar en todo tiempo a todo el mundo. Porque si tú vas a un velorio donde acaba de fallecer la madre de tu amigo, no le dices, oye, hermano, gózate. Es imposible, no se puede hacer eso. Estás irrumpiendo en un momento de tristeza. Pero acá está en un imperativo continuo, en un auristo, que dice, estad siempre gozosos. Tenemos que tener el discernimiento necesario. Después dice, versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, básicamente estos versículos describen la vida interior de un cristiano. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de Dios,
que está constantemente estudiando la palabra, que se mantiene en oración e intercesión, no solo por sus propias necesidades, sino por las necesidades también de su iglesia o las necesidades de los familiares o de quien Dios ponga en su corazón para que ore, es una persona que está llena de gozo. Porque el gozo básicamente no necesariamente es alegría, la alegría que producen las situaciones felices, momentáneas. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Por consiguiente, debería ser inamovible. Nada nos debería quitar el gozo. Posiblemente no sintamos gozo en momentos difíciles de luto o de penumbra o de tribulación, pero entonces acompañamos ese gozo que es posible que se achique un poco con la paz. ¿De acuerdo? Pero para eso está el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Todas estas cosas es la personalidad del Espíritu Santo que nos ayuda a sobrellevar toda situación en nuestra vida. Entonces también se traduce, esta palabra en griego se traduce feliz, pero no como una felicidad del momento que viene por medio de las situaciones, sino como un estado. Es como decir, nosotros los cristianos siempre estamos gozosos, aunque de repente estemos pasando por una tribulación y estemos serios. Mirando así, ¿no? Como medio, algo está pasando acá. Pero hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces el gozo no depende de las circunstancias ni de las emociones, ¿no? Es una cualidad del Espíritu Santo. El gozo produce fortaleza y confianza. Les doy una cita, no la quiero leer para no abrirme mucho. Nehemías 8:10. Léanlo, repito, Nehemías 8:10. Entonces el gozo produce fortaleza y produce confianza. Y es un gozo que no viene por medio de la observación de las circunstancias. Es un gozo que está allí, ya nos ha sido provisto. Está en la persona del Espíritu Santo, quien es Dios. La oración, porque dice acá el versículo, está siempre gozosos, orad sin cesar. La oración es aquí una constancia, por el énfasis que se le da en el griego. Orad sin cesar. Es como mantente orando en todo momento, siempre, redundando. Es decir, estate orando continuamente, siempre, en todo momento, redundando. Así está en el aorista original que nos explica en el griego. Entonces, y sin interrupciones y sin omitir nada. Es decir, siendo transparentes. La oración no solo es pedir y pedir, también es escuchar. También es meditar. La oración también es adorar, ¿sí? No es un monólogo, no es que tú te encierras en tu cuarto, Padre Santo, te pido y te pido, esto y te pido y te pido y te pido y te pido, y Señor, y ay, también te pido y te pido y te pido. No es eso. Tú puedes pasar tiempo en reflexión, de repente no hablas, meditas un versículo y esperas que el Espíritu Santo fluya y te hable de ese versículo que estás leyendo en oración. No necesariamente es una receta de peticiones. La oración es comunión con Dios. A veces Dios quiere hablar, pero no puede hablar porque tú no paras de hablar, ¿no? Y esto es importante notarlo. Entonces, es escuchar, es meditar, es adorar, es pasar tiempo en la presencia del Espíritu Santo, en el estudio de la palabra. Cosas importantes aquí. Los devocionales personales son muy importantes. ¿Tienes un devocional? No, es que no me da tiempo. Bueno, disculpa, hermano, pero ahorita sí tienes todo el tiempo del mundo por esta pandemia. ¿De acuerdo? O sea, necesitas pasar un tiempo con Dios a solas. Te animo y te exhorto imperativamente. O sea, si no tienes un tiempo a solas con Dios, no esperes mucho. No esperes mucho. Tienes que pasar un tiempo a solas con Dios, tú y Dios. Si eres casado, le tienes que decir a tu esposa, necesito un tiempo con Dios. Y a tu esposo, necesito un tiempo con Dios. Acá tú no entras, no te metes. Este es entre tú y Dios. ¿Sí? Un tiempo con Dios, porque Dios es un Dios personal. Y necesitamos un devocional, pasar un tiempo con Dios a solas. Crecemos allí crecemos. Entonces es imperativo que pases un tiempo a solas con Dios. Pero también es importante orar en comunión, en grupo. Es bueno, ¿sí? Es bueno llamar al hermano y decirle, hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, que es lo otro. ¿Por qué no oramos en el teléfono un ratito? Ya, perfecto. Y te pones a orar con el hermano por el teléfono. Gracias a Dios por el teléfono. Gracias a Dios por el WhatsApp, porque podemos comunicar y compartir nuestras cargas, ¿no es cierto? Ahora, también la intercesión es muy importante. Dice, orad sin cesar, pero ¿orad por qué? ¿Cuántas veces pasas el tiempo intercediendo por algo en donde tú no tienes interés o intereses? ¿Estás dispuesto a pasar tiempo en oración por algo que a ti no te beneficia en nada? O es decir, orar por alguien
que de repente conoces poco, pero te propones, voy a orar toda esta semana por este hermano. No lo conozco bien, no hablé con él más de media hora en toda la semana, pero bueno, voy a orar por él. Algo debe estar pasándole. Y te pones a orar por esa persona. Aunque no lo conozcas bien, por su entorno, por su familia, por algún familiar enfermo, por lo que sea. Eso es interceder. ¿Y saben qué? Es uno de nuestros ministerios. ¿Saben por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Intercede por los demás. Un sacerdote es una persona que está intercediendo a favor de, hacia Dios. Nosotros los santos intercedemos por los santos a Dios. Por eso que tenemos que orar los unos por los otros, la intercesión. Y después dice, dad gracias en todo, ¿no? Esto también es importante. Dad gracias en todo, básicamente lo puedo resumir así. Es aceptar la voluntad de Dios en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que sucede a tu alrededor, hermano, el Señor o hermana, el Señor lo está permitiendo. Jesús dijo bien claro, ningún cabello de vuestra cabeza se cae sin vuestro Padre. No me miren a mí, por favor, porque no vaya a ser que de repente me acusen de falta de fe, porque se me han caído varios ya, pero ha sido por la voluntad de Dios, por supuesto. Pero ahí vemos el cuidado de Dios. O sea, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Es aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Si sabemos que Dios nos ama, si sabemos que Dios nos cuida, ¿no? Todo lo que pase a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo, ¿de acuerdo? Podemos dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está permitiéndolo por alguna razón. Dios, o sea, nosotros sus hijos no somos conejillos de India para Dios. Nosotros no somos un experimento de Dios. Dios no nos va a pinchar para ver cómo reaccionamos. Él nos anhela celosamente, ha dado a su hijo, mató a su hijo por nuestra propia salvación. Y ha decidido dejar su trono para venir a morar este corazón inmundo, lleno de inmundicia. Y está dispuesto a sufrir contigo todos tus padecimientos. Y esto es importante, tenemos que ser agradecidos en todo, no importando las circunstancias. Es difícil, hermano, no estoy diciendo que es fácil, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Seguimos avanzando para que no nos gane el tiempo. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. Esto me llama mucho la atención. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, yo tengo acá unas preguntas que me gustaría que nos hagamos y que de repente respondamos. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Acaso el Espíritu Santo, quien es Dios Todopoderoso, se le puede apagar? Cuando Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. O sea, ¿tú puedes apagar al Espíritu Santo realmente? ¿O Pablo está hablando poéticamente? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, esta palabra apagar viene del griego sbenumi, ¿no es cierto? Que significa básicamente extinguir, apagar. ¿Pero a qué se está refiriendo? Les hago otra pregunta. ¿Dónde queda la doctrina de la gracia irresistible aquí en este versículo? ¿Dónde se encuentra? Cuando dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. O sea, si Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, es por algo lo está diciendo. ¿No es cierto? ¿Dónde queda esta doctrina de la gracia irresistible que no podemos decirle no al Espíritu Santo que nos seduce y nos obliga y nos lleva como hipnotizados? ¿No es cierto? Otra pregunta que debemos hacernos. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo cuando un cristiano, que se supone que es el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, está pecando? ¿Dónde está el Espíritu Santo en ese momento? No apaguéis al Espíritu. ¿Qué está pasando? Entonces, si el cristiano puede apagar al Espíritu Santo, ¿cuánto más alguien que no le conoce le puede resistir? Por más que suene duro, hermano, se los voy a decir, por más que suene duro, el hombre tiene la voluntad y tiene el poder de decirle no a Dios. Aunque algunos teólogos locos por ahí se maten diciendo que esto es imposible. Si el cristiano mismo puede apagar al Espíritu Santo, ¿cuánto más los que no lo conocen? Y esto es la demostración del libre albedrío y de la voluntad que Dios nos ha permitido tener. ¿De acuerdo? Hay cristianos que le dicen no a Dios constantemente. Ay, no sé por qué me casé con esta persona y ahora estoy viviendo un infierno, estoy a punto de divorciarme. ¿Y por qué? No sé, creo que me casé con ella porque no era cristiano y bueno, yo pensé que... ¿Ves? La Biblia dice bien claro, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero tú, a pesar de eso, te casaste. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, yo formé una sociedad con este hermano y me ha ido pésimo y no sé por qué me está yendo mal. Porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
Entonces, si desobedeces la palabra y puedes desobedecerla y no hay castigo inmediato, estás contristando al Espíritu Santo, estás apagando al Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo está escribiendo aquí. Entonces, hay que tener esto bien en claro. El Espíritu Santo nunca va a forzar tu voluntad, por más que algunos lo digan, jamás. Si no, seríamos impecables, pues. Si no, no habrían malas decisiones. No tendríamos necesidad ni siquiera de orar. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo nos posee. Él está dentro de nosotros. Pero Él está ahí anhelándonos celosamente. Él es Dios. Pero si tú tomas una mala decisión, vas a sufrir las consecuencias. No por eso significa que no tienes al Espíritu Santo. Sí lo tienes. Pero el Espíritu Santo deja que tú tomes decisiones en tu albedrío. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Después dice, no menospreciéis las profecías. Ahora, este versículo lo toman muchos ya para sostener que en la iglesia primitiva habían profecías como las que hay ahora en algunas denominaciones. Esas profecías o esos profetas que se paran en medio de la congregación y se ponen a dar un mensaje profético, como ya sucedió en la historia, ¿no? Los testigos de Jehová que Cristo vino, que iba a venir tal fecha, los adventistas que Cristo iba a venir tal fecha, etcétera de cosas. O sea, tonterías, básicamente. Pero toman este versículo para colgarse de ahí y decir que sí, las profecías, que el don de profecía. Entonces, vamos a explicar esto. En el contexto o por el contexto de la carta que Pablo está escribiendo, ¿de acuerdo? Porque Pablo está escribiendo una carta, digamos, Pablo está escribiendo en respuesta a las incógnitas de Tesalónica, de los hermanos, que era, ¿qué pasa con los que ya murieron? ¿Qué va a pasar? Y Pablo responde, en ese contexto es que él dice, no menosprecies las profecías. Es decir, Pablo estaba con la palabra en la mano, de repente el Tanaj o de repente la Septuaginta, no lo sabemos con certeza, ¿no? Con la Biblia del Antiguo Testamento en la mano les enseñaba que Jesús era el Mesías. Porque a algunos gentiles que en su vida habían leído el Tanaj, que es el Antiguo Testamento de los Hebreos, o la Septuaginta, que es la traducción que se hizo en Alejandría por estos 72 sabios del hebreo al griego, que era lo que se leía en la época de Jesús. Si ningún gentil había leído esto, entonces Pablo, con esos manuscritos, con esos rollos, les decía, este es el Mesías que acaban de matar hace algunos años y que ha resucitado. Él es el Señor y Dios. Y a esas profecías se estaba refiriendo Pablo. ¿De acuerdo? Pero no, si lo sacas de contexto, tú puedes justificar pues esa gente que se para en las iglesias y empiezan a dar profecías. Ahora, es interesante. Sí existe ¿ya? El don de profecía. Esto es innegable. Nosotros en Calvary Chapel creemos en todos los dones, en las lenguas que son para el día de hoy. No me jacto, yo hablo en lenguas, mi esposa habla en lenguas, conozco que mi pastor también habla en lenguas. Entonces, no lo hacemos en la congregación porque no es edificante para los demás si es que no hay un intérprete, pero sí creemos en todos los dones y también en el don de profecía. Pero, paréntesis, un ratito, detengámonos aquí. En 1 Corintios 14:3, miren las características de las profecías de la iglesia primitiva o del Nuevo Testamento o de las que se daban en Corintios. 14:3 de 1 Corintios dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. En ningún momento está prediciendo el futuro ni haciendo cosas que tú te casas con tal y que en tal fecha va a venir tal huracán y que no habla de eso. ¿De acuerdo? No menospreciar las profecías no se puede sacar del contexto. En el contexto está las profecías que Pablo comprobaba que Jesús era el Mesías, que las Escrituras testificaban, se está refiriendo a. De esas profecías Pablo dice, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo y retengan lo bueno. A eso se está refiriendo Pablo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener cuidado cuando en el versículo dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener cuidado? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si lo sacamos fuera del contexto de este versículo, ¿de acuerdo? De este texto, de esta porción de la carta de Pablo, perdón, si lo sacamos del contexto, dice examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces me pongo a leer de todo. Pero hay que tener cuidado, porque a un recién convertido tú no le puedes dar un libro de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? O el materialismo dialéctico de Marx, ¿no es cierto? O los libros de los Krishna, porque lo vas a confundir. Primero, una persona que recién viene a los pies del Señor, hay que instruirlo en la palabra, en la revelación de la palabra de Dios, en lo que ha pasado, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia primitiva. Y de una vez que ya tenga estos fundamentos, puede estudiar otro tipo de cosas, ¿no es cierto?
Yo doy un curso de apologética en la iglesia, he estado haciéndolo y hay que tener bastante cuidado porque a veces alguna gente se quedan con los ojos de huevo fritos así, mirando así como que no entendieron bien. Porque hay cosas que hay que estudiar ahí, que para una persona nueva de repente le puede causar confusión. Entonces no se trata de aplicar este versículo para todo, en todo, hacia todo. Hay que saber aplicarlo, no hay que sacarlo del contexto. Es catastrófico cuando ponemos a un recién convertido, ¿no?, a estudiar los mormones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser engañado. Entonces hay que mantenernos firmes en esto, no hay que estar lidiando con situaciones fuera del contexto, ¿no? Ahora, cuando dice absteneos de toda especie de mal, absteneos de toda especie de mal viene del griego katejo, ¿no?, que significa básicamente estar firme, es decir, la abstinencia como no contristar al Espíritu Santo. Es decir, si hay algo que al Espíritu Santo le contrista, yo no participo. Me tengo que abstener. Y esto tiene que ver con la voluntad propia. Acá Pablo no dice, deja que el Espíritu Santo te abstenga de lo malo. No, te dice a ti, tú abstente de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos conjuntamente con Dios y de eso se trata. Continuamos. El versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 24. Acá está la doctrina de la tricotomía, o las tres partes, o los tres componentes del ser humano. Pablo dice espíritu, alma y cuerpo. Básicamente esto es lo que la Biblia enseña. En algunas partes solamente habla del espíritu y del alma, y en otras partes del alma y el cuerpo, pero el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa con una persona que no ha nacido de nuevo? Su espíritu está muerto, por consiguiente, básicamente, su alma está viva, y básicamente va a ser juzgada por lo que está en su alma, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona recibe al Señor, es una persona renacida, es decir, el esperma de Dios, la simiente de Dios, entra a su espíritu y lo resucita, vuelve a la vida. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra al espíritu muerto de la persona que no era cristiana, lo resucita y su alma es consciente de eso y esta persona, por medio del Espíritu Santo que habita en su espíritu, es consciente de Dios. ¿De acuerdo? Y la santificación es un proceso. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, que posiblemente hayan algunos vicios del pecado, poco a poco se tienen que ir tratando. De eso se trata. Entonces, el hombre es básicamente espíritu en mi cuerpo. Ahora, la pregunta es, si Dios puede guardarme irreprensible, ¿por qué peco yo? Si de repente me viene o me da una enfermedad incurable, ¿acaso falló el poder de Dios? Ahora, Dios nos ha prometido en todo momento sanidad instantánea. Eso en la Biblia dice, sanidad instantánea en todo momento. ¿Hay una promesa así? ¿Por qué vemos ahora en la actualidad que hay pastores que mueren de cáncer, muchos hermanos que se enferman? ¿Por qué? ¿Acaso el poder de Dios falla? ¿O de repente los hermanos están en pecado necesariamente? ¿Por qué pasa esto? Situaciones en donde solo Dios tiene la respuesta, pero no es motivo de juicio. No es motivo para juzgar. Pero acá dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y yo pongo estas preguntas para que nos demos cuenta y entendamos y vivamos relajados. Vivamos con el criterio de que Dios nos cuida y si algo nos pasa, Dios lo ha permitido, que nos dé la fortaleza para soportar la prueba y la tribulación. Entonces, de alguna manera tenemos que entender por qué Pablo escribió Romanos 7. Pablo dice, el bien que no quiero hacer, eso hago. Perdón, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no puedo. Entonces, el pecado está en mí, esto es en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Oh! Gracias doy a Jesucristo, porque Él me libra del cuerpo de muerte. Por eso Pablo consideraba su propio cuerpo como muerto. Es la única manera de salir de allí. Avanzamos antes de que nos gane el tiempo. Entonces, hay otra, quiero leerles aquí la otra traducción que tengo, la Reina Valera Contemporánea del versículo 24 dice, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo. Esto es interesante notarlo porque muchos agarran estos dos versículos para hablar de la perseverancia de los santos, que es Dios el que nos persevera y no permita que pequemos y entonces al final nos vamos a salvar porque Él hizo que perseveremos. Y hay toda una, no quiero hablar del tema ahorita de esto, pero hay toda una cosa, unos cuadrados ahí difíciles de penetrar. Pero básicamente, según el contexto, tenemos dos observaciones justificadas. Por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo cuando dice fiel es el que os llama, el cual también lo hará? ¿A qué se refiere? Primero, que Dios nos guarda y santifica
haciendo referencia a la perseverancia de los santos, o que el Señor, quien ha prometido que vendrá y nos ha llamado para Él, ciertamente va a cumplir todo lo que ha prometido. ¿De acuerdo? Porque el versículo 24, la Reina Valera contemporánea lo traduce así: aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, si es el caso de que únicamente dependiera de Dios, que sí depende de Dios obviamente, ¿ya? Pero en todo caso, ¿dónde están todas las exhortaciones que Pablo pone? No dejes de orar, no pagues mal por mal, ¿no? Llénate del gozo del Señor, amonesta a los ociosos, etcétera de cosas. Si yo no permito que el Espíritu Santo lo haga, entonces estoy diciéndole y contestando y diciéndole no al Espíritu Santo. Dios puede obrar en mí y en ti siempre y cuando tú lo dejes actuar. Cuando el Espíritu Santo te dice algo, hazle caso. Porque muchas personas, siendo cristianos, hemos pecado, ¿sí? Y cuando hemos pecado nos hemos sentido los más miserables del mundo. ¿Y qué? ¿Se fue el Espíritu Santo ahí? No. Pero Dios te permitió que peques. Se contristó, obviamente, pero gracias a Dios por su misericordia que te ha redarguido. Estamos cerrando. El versículo 25 ya es como el epílogo, ya de ahí en adelante Pablo está despidiéndose. Dice: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y el versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. El versículo 28 y final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La despedida en esta carta de Pablo es corta y concisa. Él pide oración y que todos los hermanos deben saludarse con ósculo beso. Ósculo santo es un beso santo, ¿no? Ahorita no podemos practicarlo. Hay culturas que no lo practican. Hay culturas que se dan 2 besos. No es una cuestión doctrinal sine qua non que tiene que sí o sí, ¿no? Pero es una exhortación. El espíritu del compañerismo básicamente describe todo esto. Entonces, lo que me llama la atención es que Pablo dice: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. Interesante, ¿no? O sea, Pablo está diciendo con autoridad apostólica, o sea, está juramentando y diciendo: esta carta tiene que ser leída por todos, no solamente para ustedes, que todas las familias que conforman la iglesia tesalónica la lean. Y con eso Pablo se está despidiendo, ¿no? Ya estamos cerrando nosotros también, me quedan pocos minutos, ¿no? Básicamente haciendo una referencia general de lo que es Primera de Tesalonicenses. Pablo les escribe acerca a los tesalonicenses de las inquietudes que tenían, ¿no? Debido a la incógnita de lo que pasaba en los hermanos, qué pasaba con los hermanos que morían o partían. Entonces Pablo les escribe esta carta en razón de respuesta a eso. Y también en la carta expresa él estaba henchido del gozo de saber que los hermanos de Tesalónica estaban permaneciendo, ¿no? Y la carta también nos habla del arrebatamiento de la iglesia, razón por la cual Pablo justo responde con eso, esta incógnita acerca del rapto. No te preocupes, nosotros no vamos a pasar por ese día, el Señor nos va a llevar antes. Básicamente está respondiendo así. Entonces la carta refleja el amor y la preocupación de Pablo y los que viajaban con él. Acuérdense que estaba con Silvano o Silas y Timoteo también, ¿no? Y tanto era el anhelo de saber por los de Tesalónica de Pablo que mandaba a Timoteo. Pablo dice: no soportándolo más, mandamos a Timoteo. Y esto demostró, ya lo hemos estudiado, el corazón de una persona que siempre está pendiente de las necesidades de otras personas. Nos anima eso a estar pendientes también nosotros los unos de los otros. Permítame hacer una oración para cerrar y nos despedimos. Santo Dios, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra como dice tu palabra misma, Señor, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Tu palabra es quien nos mantiene firmes, Padre Santo. No permita, Señor, que nos desviemos a la derecha o a la izquierda, Señor, y que seamos engañados. Ahora que la gente está con comezón de oír y con sed de escuchar, entran a la red, al YouTube, y empiezan a ver noticias falsas, y empiezan a ver pseudos pastores, pseudos apóstoles y doctrinas y erróneas y cosas que desvían la atención de ti, Señor, y de lo que tú haces por tus hijos, y atraen la atención sobre ellos mismos, Señor. Guárdanos de tales cosas, Señor. Ayúdanos y enséñanos a redimir bien el tiempo, de tal manera que aprovechemos el tiempo para aprender de ti, de tu palabra. Como dice Pedro, la palabra profética más segura es la que tenemos en nuestras manos, la Biblia, la que tú nos has dado, Señor. Gracias por este estudio, es un privilegio poder compartirlo, Señor. Y te pedimos que todos estos videos que se han grabado, Señor, corran la voz, Señor, y para que las personas puedan estudiar tu palabra también. Y nada, Señor, simplemente bendice a nuestros hermanos conectados que están ahorita en sus casas. Una buena semana, Señor,
Oramos por las provisiones de nuestros hermanos, las necesidades de nuestra iglesia también, Señor, y por la salud de todos nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén.